Quería daros la bienvenida a todas las personas que nos siguen hoy en la conferencia de rutas culturales de la Ruta de la Seda al Camino de Santiago. Esta conferencia estaba prevista para que se realizara en nuestro instituto en marzo y a raíz del confinamiento, bueno, pues la hemos tenido que postergar y agradezco, bueno, pues mucho a Ignacio Ramos y Chankel que han decidido además hacer la charla esta vez, bueno, online, ¿no? La hemos llevado online. Bueno, voy a presentar a nuestros dos ponentes de hoy. Comentaros que Chankel es graduada en lengua inglesa por la Universidad del Noreste de China. Es también máster en asesoramiento por la Universidad de La Salle, Filipinas, y ha sido docente con estudiantes internacionales y chinos en varias regiones de su país. En 2014 completó los 800 kilómetros del Camino de Santiago y a partir de allí se ha dedicado a promocionarlo en su país, en China, y a trabajar en investigación sobre rutas de cultura global centradas en las rutas culturales chinas y el fenómeno jacobeo. Es miembro fundador del Centro Intercultural para la Experiencia del Camino en Pekín y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en China, que tiene su sede en Madrid. Ha desarrollado programas e iniciativas en colaboración con la Junta de Galicia, la Embajada de España y de la Unión Europea en China, la Universidad de Yunnan, la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, el Instituto Cervantes de Pekín, entre otras. En la actualidad participa del Grupo de Investigación Rutas Culturales Globales y Sostenibilidad y en la China Task Force de la Universidad Pontificia de Comillas, donde prepara un doctorado acerca de las motivaciones de los caminantes chinos al experimentar los caminos de Santiago europeos, así como el potencial inspirador del camino para las rutas culturales chinas. Bueno, por otra parte, Ignacio Ramos Riera, que está también con nosotros, es Master of Arts por la Universidad de Comillas de Madrid, con un año de Erasmus en la Facultad de Filosofía de Braga. Es licenciado en Teología en una universidad alemana y doctor en Filosofía por la Universidad Goethe de Frankfurt. Desde finales de 2013 ha vivido en Taiwán cerca de 3 años y ha pasado temporadas en China continental, siempre desde su labor académica de profesor en el ámbito del encuentro con la cultura. Ignacio mantiene 2 líneas de trabajo, de investigación, en la cooperación con diferentes universidades e instituciones chinas. Una de sus líneas es la figura de Diego de Pantoja, como pionero del encuentro cultural con China desde el ámbito iberoamericano. Y la segunda línea son las rutas interculturales de impacto global, el Camino de Santiago, la Ruta de la Seda, entre otras. Ha sido invitado en calidad de asesor y especialista en Diego de Pantoja al encuentro ofrecido por los Reyes de España con el presidente Xi Jinping en su visita de Estado en noviembre de 2018 y es comisario del proyecto de la Unión Europea en China 2019-2020, exposición itinerante de las rutas culturales de Europa, que tuvo lugar en diversas ciudades chinas. Actualmente Ignacio es profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales y delegado para Asuntos Chinos de la China Task Force de la Universidad Pontificia de Comillas y cuenta con unas cuantas publicaciones sobre estos temas. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Ignacio Ramos, que os va a iniciar su presentación y luego Chang va a hacer su presentación en chino, Ignacio la va a traducir. Así que, bueno, pues le doy la palabra. Posteriormente a la presentación que ellos hagan, pues haremos, digamos, vamos a abrir la posibilidad de preguntas para quienes nos están escuchando. Así que muchas gracias, Ignacio y Chang, y bueno, pues adelante.
Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos allá. Voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo. Bueno, pues nuestra charla o conferencia, este espacio que tenemos el gusto de compartir. Muchas gracias, Gladys, por esta invitación del Instituto Confucio y de todos los que bueno, pues estáis apoyando y mostrando interés en este tipo de iniciativas interculturales que en el tiempo en el que vivimos, yo no sé si nos resulta muy evidente, pero para mí esto refuerza en tiempos de pandemia la necesidad de entendernos y de saber comunicar y percibirnos, ¿no? Más profundamente. Yo creo que esto que hoy presentamos esta tarde quiere contribuir a eso. Así que muchas gracias al Instituto Confucio por esta apuesta por el diálogo intercultural. Nuestra charla quiere tocar un tema, yo creo que un poco novedoso, pero que de alguna forma se viene sugiriendo por lo pujante, digamos, de tanto del Camino de Santiago como de la Ruta de la Seda, aunque se trata aparentemente de dos realidades que podrían estar desconectadas, y queremos explorar un poquito un diálogo posible. Ese sería, digamos, el tema principal. Entonces, la charla tendría tres partes. La primera es presentar dos figuras carismáticas y dos tradiciones, pero una misma raíz genuina. Esa sería de mi parte, ¿no? Y en eso, pues, Gladys, para hacerlo más dinámico, pues fenomenal que me puedas preguntar, etc. El segundo punto sería una panorámica de las rutas culturales chinas que la profesora Chanque va a explicar, es parte de su investigación. Y la tercera, pues bueno, la dejamos un poco abierta en función del tiempo y de cómo se vaya desarrollando la conferencia, sobre iniciativas y proyectos para un diálogo intercultural. Es decir, compartir un poco más cosas concretas que hemos hecho, quizá poner algún vídeo corto de las actividades que hemos hecho en este diálogo intercultural, de cómo lo hemos explorado, es decir, cómo hemos llevado esta teoría, digamos, a la práctica en estos últimos, podríamos decir, 5 años, ¿no? Más intensamente en los últimos 3. Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera parte de dos figuras carismáticas y dos tradiciones con una raíz genuina. Aquí pues quiero presentar la figura de Xuanzang, de Chen Xuanzang, digamos el monje viajero chino, y de Santiago el Mayor. Porque, digamos, es preciso entender estas figuras carismáticas relacionadas con estas tradiciones para poder hablar más profundamente de tanto del Camino de Santiago como de la Ruta de la Seda. Entonces, vamos a dedicar un tiempito a entender o a conocer a estos dos figuras tan interesantes. Lo primero, sobre Chen Xuanzang. Esta figura histórica del famoso monje de la dinastía Tang, estamos hablando en torno al siglo VII después de Cristo, más o menos cuando Mahoma, ¿no? Vive, pues es el prototipo que ha servido de base al personaje legendario del viaje al oeste, del monje, el monje viajero que va acompañado del rey mono. Todo el mundo conoce al rey mono. Yo de pequeño veía Bola de Dragón. Bueno, pues su protagonista es Sun Wukong y es o Son Goku, ¿no? Como lo pronunciaban en japonés. Pero es esta figura muy importante para la literatura china, que es el protagonista del viaje al oeste, Xi Youji, traducido también al español como Las aventuras del rey mono, ¿no? Bueno, pues este hombre hizo un viaje muy especial que le llevó a rescatar, digamos, las sagradas escrituras budistas de la confusión y traer un buen número de ellas a China, ¿no? Bueno, entonces,
simplemente decir que El viaje al oeste es una de las 4 principales novelas. Este viaje que está basado en la historia de Xuanzang es una de las 4 principales novelas chinas, ¿no? Hay como 4 principales libros que son A la orilla del agua, de Shui Hu Chuan, El romance de los 3 reinos, San Guo Yen Yi, y El sueño en el pabellón rojo, que es Hong Lou Mong. Bueno, pues estos 4, para que veáis la importancia de este monje, que sería como una especie de Don Quijote o con su compañero Sancho Panza, el rey mono, o viceversa, porque el rey mono era muy inteligente, no era como Sancho Panza, tenía no solo la sabiduría del pueblo, sino otra más profunda, ¿no? Bueno, entonces Xuanzang nace en el año 602, en lo que hoy es la provincia de Henan, en una ciudad que se llama Yanshi, y su nombre secular era Cheng Yi, pero al hacerse monje budista, porque a los 13 años mueren sus padres y sale de su casa, Zhujia, ¿no? Para raparse el pelo y convertirse en un monje budista. Y llegó a ser tan famoso que se le concedió el nombre honorífico de Tansanzang, que es algo así como el que comprende los 3 géneros de las Sagradas Escrituras en la dinastía Tang. Bueno, entonces este hombre a los 13 años mueren sus padres, se consagra al budismo y va pasando de un maestro a otro. Vemos ahí un rito budista donde se les rapan los cabellos y se les impone la túnica, etc. Bueno, pues va estudiando. Xuanzang era un devoto estudiante, estudia diferentes sutras, doctrinas, pero acaba llegando a la conclusión de que el sentido e interpretación del mensaje budista en China difería enormemente de un sitio a otro. Y que esta falta de unidad, de saber claramente, a ver, pero qué dice exactamente los clásicos budistas, se debía fundamentalmente a la variedad de traducciones de los clásicos. Entonces, este Xuanzang, por amor a las escrituras y para rescatar la versión más original que permitiese resolver las diversidades de traducción, emprende un viaje en el que empeñaría su vida entera. Y bueno, va pasando por un montón de países durante muchísimos años. Hay gente que habla de unos 30.000 kilómetros recorridos, quizá un poco legendariamente. Bueno, y tampoco queda claro, parece ser que al principio él le escapa porque no se le dejaba salir de China para hacer este viaje. No queda claro el gran emperador Taizong si apoya el viaje o no. Lo que sí que es claro es que a su vuelta, cuando Xuanzang, después de ese gran viaje de rescatar las escrituras, vuelve a China, ahí sí que es recibido con grandes honores por este emperador y se pone a su disposición un equipo de personas en Chang'an, la actual Xi'an, que era la capital de la dinastía Tang, para poder dedicarse a su labor de transcripción y docencia. Bueno, y el viaje, en fin, empieza en el 629, rumbo al oeste. Imaginaos el viaje, ¿no? El viaje es a lo largo de la ruta de la seda, y esto es lo que conecta a esta figura carismática con la ruta. Xuanzang atraviesa Lanzhou, lo vemos aquí, Lanzhou y Tunhuan, y ahí pues va exponiendo las escrituras y parece ser que eso va generando como una especie de expectativa que viene alguien, viene un gran maestro, ¿no?, hacia nosotros, ¿no?, ya en la India. Bueno, atraviesa los numerosos desiertos, o gobis, podríamos decir, porque el término Gobi es un término genérico en mongol y en chino. El chino lo toma prestado del mongol, que significa básicamente zona desértica, no necesariamente el típico desierto de dunas. Entonces, bueno, Xuanzang atraviesa numerosos gobis y aguanta también oscilaciones de temperatura crudelísimas al cruzar las montañas que separan Asia Oriental de Asia Central y Meridional, ¿no? Esas grandes montañas, y logra llegar a la India en el verano del 630. Y fijaos en la India el recorrido tan tortuoso que va de un sitio a otro, de forma que 3 años después acaba llegando por fin al principal centro de enseñanza del budismo, que es el templo de Nalanda, en el actual estado de Bihar, que está en el este de la India, pegado ya, digamos, a unos 200 kilómetros al sur de Nepal.
ahí muy pegado al Tíbet. Bueno, y en Nalanda, y ya con esto termino de presentar a Xuanzang, pues Xuanzang va a conocer y a tratar con el abad, digamos, de aquel monasterio que vivió, por lo visto, más de 100 años, Silabhadra, y ahí él por fin logra confrontarse con prácticamente todos los puntos problemáticos del budismo que habían generado confusión en China. Y en el 645 regresa a China con un gran número de textos e imágenes budistas. No fue el primer monje que realizó el viaje al oeste para traer los textos sagrados a China, pero sí es acaso el más célebre. Bueno, pues esta es la vida de Xuanzang y si os fijáis es una figura carismática que llena de sentido y de simbolismo a la ruta de la seda para los chinos, ¿no? Este viaje al oeste. Y él aprovechó esa ruta comercial. Bueno, ¿qué podemos decir de la otra figura, ¿no?, que digamos está ligada con la tradición del Camino de Santiago? Pues es Santiago el Mayor, que es uno de los 12 apóstoles, vivió ahí en Galilea, y parece ser que tenía pues un cierto estatus, porque se cuenta en el Evangelio que bueno, él y su padre y su hermano tenían criados a su cargo, es decir, un cierto nivel social. Hay otros Santiagos en la escritura cristiana, el de Alfeo, el menor, que parece ser pariente de Jesús y primer, digamos, líder de la comunidad de Jerusalén, pero Santiago el Mayor es, digamos, el apóstol típico, ¿no?, de Jesús. Es también el primero que muere de los apóstoles. Bueno, podemos decir que Santiago se vio, digamos, tocado, digamos, por la llamada de Jesús, una llamada muy personal: seguidme y os haré pescadores de hombres. Con eso empieza pues su personal, digamos, búsqueda del Mesías, etc. Y hay un cierto momento en el que Jesús profetiza el destino de Santiago y de los demás, que beberán el mismo cáliz de Cristo y sufrirán la pasión. Bueno, y así es, ¿no? Al final Santiago es el primero de los apóstoles martirizado por Herodes Agripa I, que es nieto de Herodes el Grande, de la matanza de los inocentes, ¿no?, que se sabe en la tradición, digamos, cristiana de Navidad, y es el hijo de Herodes, el de la pasión, o sea que son muchos Herodes ahí. Bueno, pues el que manda matar a Santiago en el año 44 es Herodes Agripa I, ¿no?, el nieto del primer Herodes, el hijo del segundo. Bueno, pues le manda decapitar. Y habían pasado unos 14 años desde que Cristo le predijera el martirio, más o menos en el año 30. ¿Qué hizo Santiago en esos 14 años? Bueno, pues aquí hay que hablar de la tradición jacobea, ¿no?, la tradición jacobea, donde Santiago aparece como figura de portes míticos que sirve de base para la construcción de un relato de renovación en el interior del mundo católico. Recordáis entonces, estaba el Islam en pleno auge y de alguna forma pues Galicia y Finisterre, digamos, era el confín del mundo conocido. Bueno, aquí hay muchas historias que se pueden contar. Quizá lo principal es caer en la cuenta de que se trata de relatos entre los siglos IX y XV, es decir, ahí hay 6 siglos donde prácticamente la historia del camino se crea. Hasta entonces, ¿qué testimonios históricos hay de que Santiago, durante esos 14 años de vida, pudiera cruzar el Mediterráneo e ir a hacer, digamos, el apóstol y hablar de Jesús, de su mensaje, de su resurrección a Hispania, ¿no?, a la península ibérica? Bueno, no hay ningún testimonio muy claro, fehaciente. Lo más, digamos, temprano es un testimonio del Breviarium Apostolorum, que es la fuente escrita más antigua, y dice: Hic Hispania Occidentalia loca predicat. Se refiere a Santiago. Santiago predica o se va a predicar, digamos,
a los lugares más occidentales de Hispania, de España, ¿no? Lo que sería, pues, efectivamente, Galicia. Este texto se redactó en el sur de Francia o en el norte de Italia hacia finales del siglo VI o principios del VII. Y es el Beato de Liébana, el famoso que hace un libro muy bonito, donde hay unas miniaturas increíbles, medievales, es el que recupera la información del Breviarium Apostolorum que sitúa a Santiago en España. Estamos a final del siglo VIII. Después de eso llega, pues, el desarrollo de la tradición jacobea que conocemos, con algunos episodios y símbolos muy conocidos, como las visiones de la batalla de Clavijo contra los musulmanes, el caballo blanco de Santiago, la leyenda de la Translatio. Aquí se ve uno de los, una imagen, que sería que, digamos, sus discípulos, como él predicó en España, habrían llevado el cuerpo, nada más ser decapitado, a ser enterrado donde Santiago predicó, etc. Bueno, pues luego está la leyenda del ermitaño Payo y Teodomiro, el obispo, que son los que de alguna forma descubren la tumba ya a principios del siglo IX, las intervenciones del obispo Gelmírez y Alfonso VI para construir la catedral románica, siglo XII, etc. Bueno, entonces, la ruta de la seda y el camino de Santiago son dos rutas conectadas respectivamente con las vidas de Xuanzang y de Santiago. Xi Jinping, como lo llaman los chinos, el tío Xi, Xitata, no hubiese, digamos, rescatado este símbolo, digamos, económico, ¿no? Y del comercio global y de infraestructuras, este gran programa de la nueva ruta de la seda o la franja y la ruta, si no existiese estas referencias tan queridas para el pueblo chino, ¿no? Expresadas en el viaje al oeste. Es decir, es un símbolo muy potente que permite luego pues, reconvertirlo o usarlo de otras formas, para en este caso, fines geopolíticos y comerciales. Ambas han seguido desarrollos muy diversos y jugado papeles muy variados en la historia del desarrollo chino y europeo, tanto el Camino de Santiago como la Ruta de la Seda. Pero es muy interesante explorar cómo el desarrollo global de ambas, en cuanto a rutas culturales, puede llevar a una interrelación e influencia mutua. Y eso es lo que esperemos que esta conferencia también pueda ayudar a entender. Antes de quizá una pregunta o de un parón, simplemente decir que el Camino de Santiago puede entenderse como un fenómeno que expresa algo de lo que es el alma de Occidente. Y expresa algo del alma de Occidente también porque está presente en la forja del cuerpo social de Occidente, por así decirlo. Dice Goethe que Europa se creó en la peregrinación y probablemente tenía en mente a Santiago de Compostela. Es decir, es un motivo que permite a la gente empezar a cruzar fronteras de forma pacífica y empieza a haber un tipo de intercambio cultural artístico donde el Camino de Santiago tiene mucha importancia. Entonces el camino, fijaos, surge de una figura histórica, pero es expresión de un movimiento institucional y colectivo, porque al final Santiago se recupera de forma casi legendaria, ¿no? Esa especie de tradición. Pero es una tradición que mantiene la referencia personal en el centro. ¿Cuál es la meta del camino? El abrazo a Santiago. Es decir, la referencia a la persona, aunque esté basada en algo más o menos legendario, reconecta con una persona, ¿no? Esto es típico del alma de Occidente, ¿no? Es decir, esa especie de baile entre el colectivo, la institución y la persona en el centro, ¿no? Santiago y el abrazo, al final de la peregrinación. La Ruta de la Seda puede más bien entenderse como un fenómeno que expresa el alma de Oriente, porque es expresión de un proceso más o menos espontáneo basado en el comercio y en la iniciativa de figuras históricas de referencia, que luego es consolidado por el poder central, que es representante del alma colectiva. En este sentido,
la ruta de la seda podría ser expresión de la cultura también, y no solo del comercio como lo ha sido hasta ahora, pero todo depende de la simbolización que quiera verter sobre ella el poder central. Es decir, el Camino de Santiago es un movimiento bastante más que mezcla, digamos, lo bottom-up y top-down, y al final refiere siempre a la persona. La ruta de la seda surge de ese magma, ¿no? Había una serie de pueblos que eran como los fenicios del oriente, los sogdios, que bueno, pues comerciaban, ¿no? Y son los que permiten que vaya surgiendo la ruta de la seda, y de ese magma desde abajo, en un momento dado, pues que es aprovechado por figuras carismáticas, en un momento dado el poder central pues lo apoya, y hoy día todo lo que esté relacionado con su renovación, también con su renovación a nivel cultural, pues debe partir de eso, ¿no? Bueno, pues de momento, bueno, ya he hablado bastante, vamos a hacer un parón. Bueno, Ignacio, para seguir un poco al hilo, ¿no? de tu introducción, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, en concreto, qué podría aportar la ruta de la seda al Camino de Santiago? ¿O qué podría aportar el Camino de Santiago, ¿no? a la ruta de la seda? ¿Qué es lo que piensas tú? Muy bien. Pues, bueno, para responder esa pregunta, hay que tener en cuenta primero que la ruta de la seda, por causa de haber mantenido un perfil más marcadamente secular, es decir, ante todo es un fenómeno comercial, y además por estar siendo objeto de una renovación de corte desarrollista, es decir, se recupera la ruta de la seda ahora para que ayude a un desarrollo, fundamentalmente. O sea, está la idea del desarrollo, tiene que ayudar al desarrollo, sobre todo económico, de infraestructuras también. Pues le puede aportar al camino algo muy interesante, que es ofrece un ámbito para el diálogo cultural de tipo pluralista. Es decir, Xuanzang es importante, pero la ruta de la seda no es una ruta budista. La historia de Xuanzang se puede recuperar y se ve que da sentido a la ruta de la seda, pero no es reinterpretada como elemento matriz de esta ruta. Y esto es algo que Santiago, el Camino de Santiago, está necesitando para reconfigurarse como una ruta global. Y de aquí puede recibir inspiración de Oriente. ¿A qué me refiero? Pues que mucha gente que hace el camino hoy no lo hace desde una inspiración religiosa, ¿no? Entonces, aquí, digamos, la ruta de la seda, siendo algo secular, puede inspirar, digamos, al camino, porque se junta elementos culturales, ecológicos, sociales, administrativos, que en el camino se están también dando, ¿no? Y por tanto, bueno, se pueden influenciar de ese modo, ¿no? Además, el camino, ¿cómo puede influir en la ruta de la seda? Pues en China hay dos fenómenos sociales. Uno es la pujante clase media. Cada vez hay más gente que se puede plantear qué hacer con su tiempo libre, con su ocio. Y también hay cada vez más gentes que son pensionistas o se van a ir jubilando. En los próximos 30 años esto va a crecer mucho en China. Entonces, de alguna forma hay toda un savoir-faire, una tradición de cómo renovar sosteniblemente el patrimonio en el Camino de Santiago, con la cultura en el centro, que en China está empezando. Digamos, están en pañales. Es decir, se acude a la ruta de la seda como algo que puede ayudar al desarrollo, pero es que el desarrollo, cuando una sociedad va creciendo y enriqueciéndose, como es el caso de la China, no solo tiene la parte, digamos, de construir una carretera, construir un hospital, construir unas escuelas, sino qué hacer con mi tiempo libre, qué hacer con mi inversión en cultura, en experiencias, ¿no?
Entonces ahí el Camino de Santiago creemos que puede influir mucho en la renovación que va a ir teniendo lugar, que está ya teniendo lugar y va a ir teniendo lugar de las rutas culturales chinas. Bueno, y en fin, habría mucho que decir, pero yo aquí creo que me callo para que la profesora Chanque pueda explicar, hacer una panorámica de las rutas culturales chinas. No atacas el micrófono. Can you hear me, everyone? Or I need to unmute? Yes, it's okay. It's okay, good. 大家晚上好，我叫张科，我来自中国。我现在正在卡米亚斯大学读博士，我主要研究的是中国文化线路，还有中国人在走圣地亚哥之路时的体验。今天非常感谢孙戈迪院长的邀请，来到孔子学院跟大家一起分享关于中国的文化线路。Bueno, pues soy Chanque, estoy en el grupo de las rutas culturales, la exploración de rutas culturales, Global Cultural Routes and Sustainability de la Universidad de Comillas, y me dedico a investigar sobre el diálogo entre las rutas culturales chinas y el Camino de Santiago. Así que estoy muy contenta de estar hoy aquí y gracias por la invitación. 今天呢，就是在介绍中国的文化线路之前，我想先就是简单提一下文化线路这种遗产的概念。这个是2008年世界古迹遗址协会提出的一个概念，就是这个概念定义了文化线路作为一种世界遗产，它是一种新的世界遗产，因为之前人们对世界遗产的概念要么是一个点，比如说一个建筑一个古迹。要么呢是一个面，一个 area， 就是比如说一个城市或者是一个景观 landscape。但是自从圣地亚哥之路被欧洲委员会定义为欧洲文化线路，然后93年又被世界遗产中心定义为世界文化遗产以后，人们意识到其实文化线路也是历史的记忆，也是一种新类型的世界遗产。Bueno, pues lo primero quiero presentar este concepto de ruta cultural y que es un concepto de patrimonio nuevo que en 2008 ICOMOS, esta especie de alianza de expertos en patrimonio, muchos de ellos profesores, distribuida a nivel mundial, pues es una definición que ICOMOS empezó a emplear en 2008 en su carta de itinerarios culturales. Y según esta definición, las rutas culturales constituyen una forma de patrimonio con características novedosas. No supera, digamos, el concepto estático de un punto o área patrimonial, y de alguna forma invita por primera vez este concepto de itinerario o ruta cultural de ICOMOS en 2008 invita a la gente a hacerse consciente de que, digamos, entre mónadas de patrimonio existe una prolongación y continuidad espacial que testimonia el intercambio y mutuo enriquecimiento de culturas diferentes entre sí. Entonces voy a explicar un poco, me voy a basar en este concepto para explicar las rutas culturales chinas. 然后这种新类型的世界遗产，就我们可以想象圣地亚哥之路它跟以往的遗产有一些不一样的特征，比如说它有一种时间和空间的延续性，还有一种综合性，就比如说它是自然的、人文的、物质的，也是非物质遗产的这个综合遗产。然后在价值方面呢，它也有整体性，就是说这个线上的不同的点的价值加起来，要大于其中某一个点，就整体这个线的价值要比这个线上的点的价值加起来还要多。然后功能呢也是比较多元，就是它可能不是一个单一的功能，可能既是交通的，又是比如说朝圣的、宗教的也可能是贸易的，有很多功能。
然后特别强调的是它一个交流上的动态性，因为它文化线路记录了人和人之间、人和环境之间的互动，然后这种互动影响了经济和社会的发展以及文化的交流。Bueno, pues entonces aquí primero presento para que un poquito más las características novedosas de esta nueva forma de patrimonio, que es un patrimonio que atraviesa el espacio y el tiempo, conectando territorios lejanos y que ofrece una plataforma de intercambio para personas de distintas culturas, ¿no? Como en el caso del camino que estamos presentando. Entonces, bueno, estas características son eso que se extiende en el espacio y en el tiempo, que integra lo tangible y lo intangible, es decir, lo tangible, pues un edificio, una estatua, un puente, y lo intangible, pues un baile, una tradición, por ejemplo, de tejido, de bordados, cómo se bordan como conocimientos, ¿no? O a lo mejor música, ¿no? Todo. Luego también hace que el valor del conjunto de la ruta sea aún mayor que el de la suma de sus elementos. Es decir, que de alguna forma le da un valor añadido. El todo es mayor que las partes, por así decirlo. Luego, es una característica de este concepto de rutas culturales como nueva categoría de patrimonio, tiene una característica que es fomentar el intercambio recíproco y dinámico entre personas y comunidades. Bueno, y luego, sí, por ejemplo, puede haber elementos de diferente tipo, religioso, ecológico, gastronómico, etc. Es decir, esta es la virtualidad de estas rutas. 按照 ICOMOS 的这个文化线路遗产的概念，现在这个世界上已经被认定为世界文化遗产的文化线路，主要有我列举了一些几条，比如说西班牙的这个圣地亚哥之路，还有这个乳香之路、皇家内陆大干线，还有中国的丝绸之路、美洲的印加古道、中国的大运河。Sí, pues algunos ejemplos de lo que la UNESCO, apoyándose en el concepto de rutas culturales de ICOMOS, digamos, ha reconocido como rutas culturales. Pues, los caminos de Santiago de Compostela, con sus sucesivas ampliaciones, la primera vez en 1993, en 1998 y ya luego en 2015. Es decir, si os fijáis, primero es reconocer el valor del camino y luego se forja el concepto. Es decir, que de alguna forma el reconocer este valor permite que luego se forje ese concepto de itinerario cultural como categoría específica de patrimonio que hay que proteger. Luego está la ruta del incienso en el Negev, el camino real de tierra adentro, en China la ruta de la seda, una de sus variantes, el corredor de Chang'an a Tianshan, que es una cordillera, digamos, que separa China con la parte de Mongolia y ya la zona de las repúblicas, digamos, Kazajstán, Uzbekistán, toda esa zona. Y luego está el Camino del Inca, otra ruta cultural reconocida por la UNESCO, o en China también el Gran Canal, que conecta la ciudad de Hangzhou con Beijing. 好，那中国的文化线路，如果按照 ICOMOS 的这个对文化线路遗产的定义呢，根据中国的学者们将近15年的整理，他们基本认定了有这些条。最有名的就是丝绸之路，但是我们知道丝绸之路其实它也不是一条线，它是有很多条，都是从中国出发，连接不同的，基本都是跨洲的，连接不同的洲。比如说北方丝绸之路。这个就是从西安出发，然后连接到中亚、西亚，最后到非洲、欧洲。然后还有南方丝绸之路，这个主要是从中国西南，比如成都出发，然后连接到尼泊尔、印度的。还有草原的丝绸之路，这个是中国、蒙古、俄罗斯，然后再到欧洲。那还有海上丝绸之路，大家也比较清楚，就是走海运，那就到更多的大洲。此外呢，还有蜀道，就是四川连接
中国西北和西南的一条很古老的文化线路。还有川盐古道，这是中国从这个就是华中地区包括西南，把这个盐运到中国不同的地方的很古老的盐道。茶马古道可能有的人也听说过，茶马古道也是主要是西南地区，然后特别是汉族和藏族之间这个茶马交易他们的这个很古老的贸易路网。非常海拔非常高。万里茶道呢，主要是这个时间很近。万里茶道主要是就19世纪末，中国的茶叶运往俄罗斯，现在是也经过蒙古，当时是清朝和当时的沙皇俄国之间的一个茶的贸易古道。大运河大家比较清楚是从中国的东南到北京，杭州到北京，它是把中国的南北方连接起来。那还有徽杭古道。这个徽杭古道是今天的安徽和今天的浙江省之间的贸易通道。Bueno, pues estas son las 10 rutas antiguas de patrimonio cultural que los investigadores chinos han reflejado en los últimos 15 años y que han podido ser preservadas en alguna medida. Es decir, estas 10 famosas rutas, pues todo el mundo las conoce en China. Y de alguna forma, esto lo añado yo, no lo ha hecho el profesor Chang, bueno, podrían ser, digamos, inspirarse en el camino para esta renovación. Entonces son, bueno, pues la ruta de la seda con sus diferentes variantes, hasta 4 variantes, de las cuales solo una está reconocida como patrimonio de la humanidad. ¿No? Hemos dicho el corredor que iba de Xi'an a la frontera con China, ¿no? Ahí en Xinjiang, en el oeste de China. Otra ruta cultural importante es el Shutao, el camino de Sichuan, que también es una red de caminos muy antiguos. Bueno, y como sabéis, Sichuan pues es una zona ya más bien está en el centro de China, pero más bien ya hacia el oeste, y por tanto es una zona ya más de colinas, montañosa. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo del Shutao. Bueno, pues se está recuperando, ¿no? Y bueno, está en proceso, ¿no? Luego está la ruta de la sal, ¿no? Está Zhuangyin Qutao. Si os fijáis, también una ruta comercial, pero se mantienen infraestructuras y caminos antiguos de ella. La ruta del té y el caballo, la ruta de la sal es una ruta, interesantemente cruza China más bien digamos, de forma horizontal, ¿no? La ruta del té y el caballo es una ruta muy interesante que conecta dos culturas, que es la cultura, digamos, de China, Han, con la cultura tibetana, desde tiempos muy antiguos, ¿no? Entonces iba desde la zona del sur de China, fundamentalmente Yunnan, aunque también hay otros ramales, entraba, digamos, siguiendo el flujo del curso del Yangtze, entraba, digamos, en Tíbet, ¿no? Los chinos les daban a los tibetanos té y los tibetanos les daban caballos. Luego está la ruta del té, que interesantemente antes de las guerras del opio, pues era una ruta que iba por Rusia. Es decir, desde el sur de China, subiendo hasta Rusia y luego cruzando hasta San Petersburgo o Moscú. Muy antigua también. Luego está el Gran Canal, una de las mayores obras públicas que se han hecho en la historia, donde murieron miles de personas cavando aquellos diques. Y luego el camino Huihuan, que está, digamos, en el este de China, en la zona de Anhui, Hangzhou, no lejos de Shanghai. 我给大家看几张这个图片就是比如说蜀道这个图片，蜀道现在已经是很多路段也可以步行去体验，有一些古迹这个很古老。你看，这是非常古老，这是中国在春秋时代之前
那个时候的秦国还没有统一中国的时候，就修了通往四川的路，叫蜀道。Sí, es un camino, fijaos, Shutao, muy antiguo, que es de la época de primaveras y otoños, antes de que China se unificase como un imperio, incluso. Y ya entonces, bueno, pues fue una ruta que de alguna forma, aunque son tiempos turbulentos donde no hay unidad política todavía y hay luchas, pero de alguna forma es un camino que da testimonio del intercambio que ya había en aquellos tiempos. 我们知道秦国统一了中国，中国从秦朝开始变成一个统一的国家。这个秦朝本来是战国的一个就是春秋战国的时候一个国家，他们就是因为修了这个蜀道，所以把四川的丰富的资源运到了西北，运到了秦国，所以他们的国力越来越强。最后这个对他们统一中国，对秦国统一中国有很大的帮助。这个蜀道是中国历史统一之前的历史的一个见证。Sí, este camino es un testimonio de, digamos, de cómo que contribuyó, digamos, a la formación de la historia china, porque cuando el imperio Qin se forma, es decir, Qin Shi Huang, el primer emperador, la primera dinastía, la dinastía Qin, que unifica China, pues se basó mucho en estas infraestructuras, también para su, digamos, actividad administrativa, que es famosa, ¿no? De la capacidad del funcionariado chino de conectar partes del país, etc. O sea, es un testimonio de cómo se hizo posible la unificación china. 然后这张图呢是这个万里茶道，就是中国和当时是清朝的中国和这个俄罗斯之间，这个茶叶贸易的通道，所以把中国，因为中国主要的产茶区都在南部，要么是东南，要么是西南，所以那个中国的商人把茶叶从产茶区运出来，一直运到当时清朝的和俄罗斯，就是俄国的边界，然后经过那个恰克图非常长的一个路程，在中国境内万里茶道有4000公里那么长，然后在俄罗斯境内差不多有5000公里那么长。当然，今天其中有一部分路线已经是在蒙古境内了。Bueno, y este es el caso del camino del té, que es un camino también muy antiguo, que si os fijáis iba desde el sur de China, donde recorre unos 4000 kilómetros, entraba en Rusia, por lo que es Mongolia, ¿no? Y unos 5000 kilómetros dentro de Rusia, ¿no? Era la ruta del té hasta que los ingleses, esto también lo añado yo, pues digamos, a través de las guerras del opio, fuerzan una nueva ruta para llevar el té a Occidente, que es a través de sus barcos, digamos, pues volviendo a Europa, ¿no? En vez de por tierra. 这个我可能放错了顺序，就是也是一些蜀道的这个照片。Estos son también algunos ejemplos del camino Shutao, para que veáis muy antiguos, salvando, digamos, dificultades orográficas grandes y se mantienen. 欢迎大家去旅游这个也有这个 Camino 的一种体验。Bienvenidos todos a también tener turistas por ellos a lo largo de estas rutas. 好，然后中国的这些文化线路，它有一些共同的特点，就是时间跨度都比较长，很多都是这样。然后空间跨度特别长，因为大家也知道中国比较大。还有就是大多数的中国文化线路，这些遗产是以商贸为主，这个功能为主。然后还有一个特点就是他们见证了中国和外国或者中国内部的不同民族之间的文化交流。Antes habíamos hablado de las características en general de las rutas culturales, ahora destacar las características comunes de las rutas culturales chinas, más estudiadas hasta ahora, que son que cubren un amplio espectro temporal y espacial.
a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de grandes distancias. El comercio es su función principal, como destacaba yo antes también con la ruta de la seda, es decir, no está basada en la experiencia de una persona, sino que de alguna forma está ahí para cumplir una función, digamos, económica. La tercera característica es, la cuarta en este caso, según el PowerPoint, que tienen un carácter multiétnico, es decir, que dentro de China, que es muy diversa, pues de alguna forma todas tienen esta característica de que ponen en unas etnias, digamos, en relación con otras, la etnia Han, con la etnia Yi o la etnia Tai. Y luego la última es lo del intercambio, posibilitan un intercambio internacional, un diálogo internacional que implica culturas no chinas. Es decir, ahora, por ejemplo, el Tíbet es China, pero antes de la dinastía Qing, que no era China, pues claramente la ruta del Tai y el caballo, por ejemplo, conectaba, digamos, dos realidades nacionales diferentes. 好了，为什么不能继续了呢？ I cannot continue. No? Why? Just a moment. I don't know why. A ver, voy a intentar que se me había bloqueado el PowerPoint. But anyway, I think it's 就是来做一下总结，基本上是这样了啊。还有一个京杭运河的照片，但是我不知道为什么不能分享。OK， 好的，那你分享也可以。Quisiera, en todo caso, hacerle una pregunta, profesora Chanca. Desde mi Zoom. Yo creo que ahora ya lo podéis ver, ¿no? 哦，你这个有。OK。其实就是讲，中国的文化线路其实跟世界其他文化线路是一样的，就是他们是一个，特别是一个文化交流的一个见证和回忆。然后过去的这种，你看中国南北方的交流，京杭运河呀、蜀道啊，这是南北的交流。还有这个中外的交流，比如说丝绸之路啊、茶马古道啊，茶马古道也最后也运到印度去哈，就是意思就是说，中国的这些文化线路都是历史上中国内部或者是和其他国家民族之间的比较和平的和谐的文化交流的见证。这个对于今天来说，我们知道这个一带一路哈，但是可能大家更多理解一带一路就仅仅是一个经济带，是一个商贸的功能，但是实际上文化线路不仅仅是商贸的功能，它也是通过历史的这个回忆，让我们知道其实国家与国家之间、民族与民族之间是可以非常和谐的交流的。所以过去我们曾经成功的和谐交流过，也是给我们一种启发，一种未来的希望，我们是可以保持一个和谐的交流的。Bueno, entonces, haciendo un resumen final de lo que son las rutas culturales chinas, estas rutas para los chinos tienen un simbolismo muy importante de que permiten, digamos, darse cuenta que algo que ha constituido su historia tenía un carácter multiétnico, de diálogo, basado en el comercio, pero no solo, porque además del comercio estas rutas les permiten a los chinos darse cuenta de una historia de armonía, de intereses, pero digamos de no hacerse la guerra. Es decir, si han sobrevivido es porque digamos, no han sido destruidas por la barbarie de la guerra y por tanto, pues, bueno, también son un símbolo que en esta época la profesora Chan sostiene que puede ser también se están recuperando y por tanto pueden ser una especie de lente para mirar al propio, a lo que les ha constituido y también ser una oportunidad para un diálogo más amplio, ¿no? Un diálogo con otros países, digamos, basado en el dar valor al patrimonio y
y el ver que hay historias felices, digamos, de entendimiento, ¿no? que se pueden recuperar y revisitar. 我这个又不能分享，我结束了。 Bueno, pues ha terminado. 下一页应该是那个，你试一试。 Sí, yo le quería preguntar a la profesora Chang, en la medida en que en Europa también hay Gladys, no te áreas... oímos. No te oímos. ¿No? Esperad. Gladys. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale, fenomenal. Quería preguntarle a la profesora Chang, más que nada, que en Europa también hay una serie de rutas culturales. De hecho, en 2019 hay 38 rutas certificadas. Entonces, si nos podría explicar, digamos, qué diferencia podría haber entre las rutas culturales europeas y las del resto del mundo. 张老师他想要知道，因为欧洲也有文化线路的项目，2019年有38条，欧洲的和世界遗产的文化线路的区别是什么？这两个地方就是欧洲委员会和世界古迹遗产这个委员会，他们两个对文化线路的概念是不一样的啊。后者就是 ICOMOS， 它对文化线路的定义更强调它在时间和在空间上的连续性，以及文化之间的互惠交流，这个是必不可少的一个 element， 一个元素。比如说，但欧洲就不是，欧洲委员会不强调这两个点。比如说，欧洲有很多文化线路，像那个史蒂文森，他是英国的作家，他的线路，还有那个 Mozart， 他的这个旅行的线路，还有这个 Impressionist 印象派的这个画啊，那些画家曾经去过的地方，还有工业遗产线路，温泉城这些线路，它是一个概念上的线路，它不具备时间或者是空间的连续性，然后它也不强调是一个文化的互动、互惠交流，而是一个主题上的关联。所以这个是，那个两者就是世界ICOMOS 对文化线路遗产和欧洲委员会对文化线路遗产最大的一个差别。其实按照欧洲委员会对文化线路的定义，那么中国的文化线路遗产会更加的丰富。比如说中国的这个儒家文化，很多文化点，像孔府、孔庙，在中国很多地方都有，那也可以是一个文化线路。然后道家也是，然后像茶，很多产茶区，这都是茶文化的地方，还有产酒区，还有陶瓷、玉器、书法。如果中国按照就是 Council of Europe 这个对文化线路的定义，那么中国的文化线路要有很多，包括刚才这个 Professor Ramos 介绍的玄奘之路，也可以是一个文化线路。Sí, a ver, las diferencias entre las rutas culturales europeas y las rutas de otras partes del mundo, es decir, las rutas culturales europeas son esas 38 definidas por el Consejo de Europa, el camino es la más antigua de ellas, pero las rutas culturales chinas se basan en el concepto de ICOMOS, que no es el mismo que el del Consejo de Europa. ¿Cuáles son las diferencias conceptuales? Pues que las rutas culturales basadas en ICOMOS y en la UNESCO, es decir, las que hay en China, remarcan sobre todo la continuidad espaciotemporal y el carácter de intercambio intercultural, es decir, multiétnico, eso que hemos visto, ¿no? Pero hay las rutas culturales europeas, hay algunas como el Camino de Santiago que también cumplen estos criterios, pero hay muchas otras, como las cito, las que ella ha dicho, ha mencionado una ruta, las rutas europeas de Mozart, por ejemplo, o las rutas de los impresionistas, o las rutas tras las huellas de Robert Louis Stevenson, ¿no? O la ruta europea del patrimonio industrial, ruta europea de las ciudades termales históricas, etcétera, que son rutas temáticas. Es decir, no hay necesidad de que abarque un amplio espectro espaciotemporal, o no necesariamente son una muestra de intercambio intercultural. Entonces, la profesora Chan dice que en base a este criterio de ruta cultural europea del Consejo de Europa,
una de las principales instituciones de Europa, no es el Consejo Europeo, no es de la Unión Europea, pero es una de las principales instituciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial, creadas, yo creo que la primera que se creó, pues dice que en base a este criterio de ruta cultural europea, las rutas culturales chinas serían incluso todavía más numerosas. Por ejemplo, podría haber una ruta con la temática confuciana, o la temática budista, o la temática taoísta, o la ruta del té, por ejemplo, pero no la ruta histórica del té, sino otras, otras rutas con el té como tema, digamos, o el licor. Hay unos licores en China muy famosos, el Maokai, por ejemplo, o la ruta de la porcelana, o del jade, o de la caligrafía, o incluso se podrían concebir rutas en torno a figuras históricas como el camino de Xuanzang. Es decir, dentro de la ruta de la seda, pues uno que puede ser el camino de Xuanzang, o la ruta ha comentado una princesa, Wenchen, ¿no? Bueno, serían, o sea, esa es la diferencia, una diferencia conceptual. Pero, digamos, las rutas europeas pues, pueden ser muy inspiradoras para esa renovación también en China. Aunque tienen sus dificultades, que lo harían posible. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Nos ha pedido hacer una pregunta Jesús, que te han abierto la posibilidad del micrófono. Jesús. Sí, hola. Bueno, lo primero, dar las gracias a Ignacio y a Janke por esta interesante conferencia. Y yo tenía sobre lo que decía Ignacio de esa diferencia final que hacías de que la ruta china de la seda tendría un carácter más colectivo, mientras que la ruta europea del camino ponía más el énfasis en el individuo. Aquí a lo mejor se podría también hacer una diferencia entre las dos rutas, en que la ruta del camino, decías que la ruta china surgía de manera espontánea y luego a partir de ahí se organizaba institucionalmente por el poder. Y aplicando eso mismo también al Camino de Santiago, ¿no sería la diferencia que en el caso chino es el poder civil el que la organiza, mientras que en el caso europeo es el poder eclesiástico? Porque claro, esa es una diferencia muy importante entre las dos culturas, que en China, pese a la pujanza del budismo en la dinastía Tang, también fue perseguido y siempre ha tenido una institucionalidad civil muy fuerte, mientras que en la Europa medieval pues es más teocrática. Esa era la pregunta. Tienes que abrir el micrófono, Ignacio. Sí, gracias, Jesús. Entonces, estoy de acuerdo con el análisis que haces. Hay algo que repele a la mentalidad china, que es, digamos, que el poder religioso esté al mismo nivel que el poder civil. Es decir, el poder civil tiene una sacralidad que no se puede compartir. Y eso es algo muy especial de la historia de Occidente, quizá que conecta con el judio-cristianismo y un poco esta dimensión de lo profético, ¿no? El profeta como alguien que no solo unge al rey, sino que en un momento dado le canta las 40 al rey, ¿no? Eso es muy especial de Occidente. Realmente en Oriente no hay esa división de poderes. El camino, desde luego, está promocionado por el poder eclesiástico, pero también no olvidemos muy unido al poder civil, porque Alfonso II, según la leyenda, digamos, pues enseguida, en cuanto sabe del descubrimiento de la tumba por Teodomiro, el obispo Teodomiro y el ermitaño Payo, pues va en peregrinación desde Oviedo, ¿no? Y apoya, digamos, ya da unos dineros para que se construya ya una capilla, etc.
Sí, es que es una discusión filosófica profunda y no es este el formato para hacerla, ¿no? Pero, por resumir, yo creo que el Camino de Santiago puede recibir inspiración de digamos, el ambiente secular, donde las experiencias se insertan, digamos, acogiendo a cualquiera, digamos, y eso el camino se está ya viendo con tensiones, pero está, digamos, teniendo que verse con ese reto, es decir, la Xunta de Galicia y la Catedral de Santiago, ¿no? Cómo se ponen de acuerdo con las asociaciones y las cofradías, ¿no? Y luego el Camino de Santiago puede ofrecer a la Ruta de la Seda esta dimensión profunda, donde básicamente testimonia que el comercio, digamos, no es lo único que puede dar la médula a la sociedad, ¿no? Sino que hay un tipo de búsquedas que tienen que ver, que surgen cuando se pasa de la mentalidad desarrollista a una mentalidad de país ya desarrollado, que China está en este proceso y va a llegar a él, ya está llegando a él y va a llegar de forma masiva en 20 años, pues ese tipo de anhelos, donde hay elementos que dije antes quizá de forma un poco liosa, ecológicos, gastronómicos, artísticos, espirituales, culturales de mucho tipo, de colaboración entre administraciones, etc. Eso es algo que el camino puede ser muy inspirador, ¿no? O sea, China va a necesitar en su renovación de estas rutas acudir a ejemplos inspiradores y el camino probablemente es el más logrado en Occidente. Es decir, es como puede ser una best practice, por así decirlo, de cómo en Occidente, salvando las distancias, digamos, una ruta cultural puede ayudar a la renovación de la sociedad. Vale, muchas gracias. Genial, bueno, estamos llamando a quien le interese hacer alguna pregunta que nos lo pueda decir por el chat. Yo quisiera, bueno, también que comentéis un poco, ¿no? Ignacio y la profesora Chang habíais hablado de que las rutas chinas preferentemente habían estado basadas en el comercio, ¿no? Entonces, la cuestión es si efectivamente estas rutas son las más valoradas o se interesarían, digamos, algún tipo de ruta que tuviera otro tipo de funcionalidad que no sea específicamente el comercio, ¿no? Si pudierais comentar algo al respecto. Vale. 张老师，Gladys 院长提到了，在中国只是那些以贸易为基础的线路，最近那个受学者的注意，有什么原因？然后有期待将来其他的路也会受到学者的留意吗？为此要考量哪一些方面？这是您和我他们都问我们。那我先说。Bueno, pues a ver, efectivamente las rutas en China están basadas en el comercio, son las que han obtenido atención de los intelectuales. ¿Y cuál es el porqué de esta preferencia? Bueno, aquí hay que entender el contexto chino. El país está empeñado en una estrategia que es dar prioridad a los temas que tienen que ver con el desarrollo. Esto yo creo que es bastante incomprendido en Occidente y pone muy nervioso en general a Occidente. Es decir, que China, a pesar de que ya está mandando cohetes a la Luna más que nadie, y digamos tiene Huawei y tiene el 5G, que es la tecnología más avanzada en telecomunicaciones que no tienen ni los americanos, los estadounidenses, ¿cómo es posible que siga dando preferencia al desarrollo? Como que si fuese propio de un país en vías de desarrollo, ¿no?
pero es así porque, entre otras cosas, la renta per cápita de la población china todavía está un poco más alta que Turquía, pero está lejos de llegar al nivel de España, ¿no? U otros países de una renta per cápita media alta. Entonces, esta es la razón por la que también el liderazgo, el gobierno, da muchísima importancia al desarrollo, esta especie de obsesión, el comercio, la infraestructura, el desarrollo. Y entonces los intelectuales en China han orientado su atención a estas rutas, que ha dicho la profesora Chang, esas 10 rutas que tienen el comercio básicamente como su espina vertebral, su columna vertebral, pero esto no ha impedido que también algunos intelectuales o artistas relativamente independientes hayan puesto atención en otras rutas, pero de momento no están recibiendo, digamos, esa atención, esa inversión de la academia, de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, os pongo ejemplos de algunas rutas alternativas que no tienen el comercio como punto central, que han sido revisitadas últimamente. En 2011 y 2015 hay películas como Cora o Puochi, que han mostrado fenómenos de peregrinaciones tibetanas, la peregrinación tibetana, la llamada Cora, ¿no? O Zhuangshan, como la vuelta a la montaña, ¿no? La circunvalación de la montaña. O también, por ejemplo, hay emprendedores del campo de las actividades de ocio y tiempo libre que han recreado el camino de Xuanzang como actividad de marcha por la naturaleza. Pero ya os digo, como el gobierno está obsesionado y un poco el alma de los chinos en general, o sea, la sociedad civil china también todavía está muy obsesionada con el desarrollo así más básico, infraestructuras, tal, pues todavía ese tipo de... sí, no han tenido mucho espacio. Pero esas otras rutas más temáticas o más que no tienen el comercio como base. Pero nuestra expectativa es que con el crecimiento de la clase media en China y, como decía, el súbito aumento del número y porcentaje de personas jubiladas dentro de la pirámide poblacional, que se va a dar en las próximas 3 décadas, pues que va a existir un incremento notable de este interés. La gente va a tener necesidad de usar su tiempo libre o vacacional desde perspectivas alternativas. Y esto va a propiciar, pues, un incremento notable del interés por las rutas culturales de todo tipo. Y creemos que va a hacer que los agentes sociales vayan respondiendo cada vez más a este tipo de demanda. Y además, sobre todo, cuando hay rutas que tienen un plus más de espíritu, digamos, que el comercio, el puro comercio, hay también mucha gente que está dispuesta a ser voluntaria, por así decirlo. O sea, la gente no está dispuesta a ser voluntaria para construir una carretera, ¿no? Para renovar a no ser que digamos, eso le reporte algo, digamos, de espíritu. Es decir, pues mi pueblo se vuelve más importante, ¿no? Se pone en el mapa. O esto conecta con lo que mis ancestros hacían, ¿no? O con esas historias que me contaron de pequeño del rey mono, ¿no? Solo cuando hay ese plus de espíritu, pues la gente también se anima y surge más iniciativas, que es lo que se ve en el camino, ¿no? Que les impacta mucho a los chinos. Dicen, joder, el camino tiene tanto éxito en Europa, ¿cómo es que no se llena de hoteles a la vera del camino? De gente que va a poner ahí, que es ese algo, ese más, que la gente respeta y que explica, por ejemplo, tradiciones como el donativo, que vas a un albergue y te piden el donativo, la voluntad, ¿no? O sea, va muy alejado de una mentalidad comercial, ¿no? Entonces, eso les impacta mucho a los chinos y les atrae mucho, ¿no? Pero todavía, bueno, pues está precisamente ahora en esa transición. Está en esa transición. O sea... Fenomenal. Ignacio, transmito lo que nos escribe María Ángeles. Muchas gracias por tan interesantes aportaciones. Y ella pregunta, quería saber cuáles rutas están disponibles para el turismo. 有一个女士叫 María Ángeles，
他想要知道在中国 entiendo que son las rutas chinas, ¿no? Entiendo que sí, me parece. Si Sí. no, María Ángeles, que nos lo diga. Sí. 他说在中国哪一些线路特别就可以游客可以直接去体验。在中国的文化线路里面，没有任何一个文化线路已经像 Camino de Santiago 开发的这么好，因为我们知道中国的文化线路全线通常都非常长，所以就是在全程能够有住宿，就是完善的住宿、饮食、路标这种系统，到现在还没有任何一条可以做到这一点，因为确实中国有一个这个按照省来管理的旅游这个一个管理机制，所以这个文化线路通常需要跨越省的管理来操作，这个是比较有难度的。所以目前如果想体验中国的文化线路，主要还是需要分段来体验，比如说比如说这个京杭运河的话，可能是在江苏浙江段比较完善，然后像蜀道呢，可能是就是汉中那边，就是比如说剑门关啊那一段，然后徽杭古道也有一些，就是一段一段的你可以体验，但是完整的全线没有任何一条可以像 Camino de Santiago 那么完善，可以一口气走到头的没有。Pues bueno, hay algunas, en concreto, por ejemplo, la de el Gran Canal en la zona cerca de Zhejiang, ahí hay una zona que se puede visitar, o también una zona, digamos, cerca de, en uno de los pasos típicos de lo que era el Imperio Ming a las nuevas zonas que ahora es Xinjiang, que es parte de China, y digamos, ocupó entonces o se unificó entonces, porque eran zonas como de tribus nómadas, muchas de ellas, más bien musulmanes. Entonces ahí también hay una zona, ¿no? Etcétera. Ahora, la profesora Chan decía que el problema es que las rutas culturales chinas son tan largas y ha estado todo tan basado en el desarrollo, digamos, o sea, todavía esa dimensión de recuperar la cultura no está madura en China. Entonces, el problema es que no hay ninguna ruta que esté tan bien cuidada en su totalidad como lo está el camino. O sea, a nivel de, por ejemplo, de signos del camino, de los senderos, no hay eso. Pero sí hay zonas, como las que he comentado al principio, y hay un problema en China con esto, que es la gestión del turismo está dividida en provincias. Entonces, un reto que está muy logrado en Europa y en el camino, en España también, que es el diálogo y la colaboración entre provincias. Entonces, eso todavía no está así con las rutas culturales. Bueno, entonces hay que conformarse con hacer o experimentar una parte, digamos, provincial de la ruta. Interesante. Bueno, voy a leer, a ver... El camino Sudao. 你说新疆的那个部分吗？那个阶段吗？ Vale, voy a leer otra pregunta. Nos preguntan si hay o va a haber algún tipo de visita virtual. Si puede estar desarrollada esta idea de una visita virtual de rutas. 有没有虚拟化的一个拜访那些文化线路？目前可能这个丝绸之路的沿线上，比如说特别有名的那个敦煌莫高窟，是可以做到就是虚拟化的，因为它是中国最高级的这个文化遗产，所以它有这个资质。但是据我知道的是，其他的肯定还没做到这一点。不过因为这次有这个 pandemic， 所以中国政府现在确实是打算把这个不少的旅游的部分，包括像故宫这种就是文化遗产的地方，优先把它变成这个可以虚拟化浏览的，这是一个策略。所以我相信在未来的几年之内，会有越来越多的文化遗产点，
at least is the site 可以在就是 virtual 这个 tourism。不过如果说权限的话，这个要看中国政府的 project。Sí, bueno, hay algún ejemplo conseguido ya de que permite visitas virtuales, las rutas culturales chinas, especialmente lo asociado a la ruta de la seda en la zona de Tunghua. O sea, digamos, en ese paso entre las provincias de Gansu y Xinjiang, ¿no? En la ciudad de Tunhuan. Están por ejemplo, las grutas de Muokao, unas grutas budistas increíbles con unos frescos antiquísimos. Y todo eso está ya muy trabajado y se puede visitar virtualmente. Además, con el tema de la pandemia, el gobierno chino está ya trabajando muy intensamente en esto. Está para, digamos, evitar aglomeraciones, pues está creando muchos accesos virtuales a museos y a otras cosas. Pero de momento no hay, a día de hoy, una cobertura, digamos, digital, virtual, de ninguna ruta completo, sino algunos tramos, como este que digo de Tunhuan. Lo puedo escribir aquí para que la gente sepa cómo se escribe. No lo podemos ver, Ignacio. No, visto? es que se lo había mandado. Sí, muy bien. Disculpa. Sí, en el chat, fenomenal. En el chat, no, simplemente. Bueno, yo tan solo que quisiera que comentarais, porque vosotros tenéis, digamos, una asociación que promueve el Camino de Santiago, ¿no? En China. Sí, que nos contarais, aunque sea para el público presente, qué tipo de actividades soléis tener, digamos, en qué trabajáis con respecto a esto, ¿no? Sí, pues a ver, en realidad tenemos varias asociaciones. Yo presento un poco y luego dejo a la profesora Chanque. Os enseño, estoy compartiendo. Pues aquí hay 3 logos. Uno es de comillas, que es, digamos, a quien representamos hoy especialmente por este grupo de investigación, pero luego a nivel, digamos, complementario, parte del mundo académico, pero también un mundo académico aplicado a la realidad, por así decirlo, de promoción cultural también, pues tenemos la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en China y BCC, que es el Beijing Camino International Cultural Exchange Center. Digamos, son como 2 patas, una en España y otra en China, ¿no? Que, la verdad es que la primera, que llamamos ACCH, está un poco parada porque su vocación principal es recibir a peregrinos chinos y ayudarles y formarles y a lo mejor, por ejemplo, organizar pues, colaborar a decorar un albergue dentro del Camino de Santiago con temática china. Por ejemplo, llegas y te dan un masaje de pies chinos o te hacen una ceremonia del té o te ponen un sello, digamos, al estilo chino, ¿no? O formar voluntarios chinos que quieren gente, amigos del camino chinos, pues formarles como voluntarios, ¿no? Y eso está un poco parado, pero bueno, esperemos que después de la pandemia se retome. Y luego está lo que viene haciendo BCC. Y BCC pues, ha podido seguir haciendo muchas cosas y, bueno, pues quizá, Chanque, ¿puedes contar un poco de lo que hace BCC? 你可以和大家分享一下BCC 就 BCC 北京 Camino 国际文化交流中心的活动或者的宗旨或者什么活动可以分享吧？等一下，其实我有几个 PPT 可以给大家看一眼。你也可以使用英文吧。Okay, I'll try. Sorry. I hope it goes far as. Okay, great. So, yeah, BCC you have introduced, right? Yeah, so BCC actually was founded by a number of Chinese Camino friends who have done the Camino themselves, together with Professor Ignacio and some Spanish friends from Spain, that we really want to promote the Camino and its culture, its values behind.
to more Chinese. BCC fue fundado por varios amigos del camino chinos. Yo también estuve ayudando y tal. Y bueno, básicamente quiere promover el camino en China y los valores, digamos, esos interculturales que estamos comentando, ¿no? Que representa el camino, ¿no? O que se perciben en el camino. Microphone. So BCC was founded in 2017, and after we were founded, we actually organized quite a number of activities. For example, we call it sharing session or conference in Beijing, in Changchun, to those who are interested in the Camino, in the pilgrimage route. So conference, and also we collaborated with the EU delegation in China on European culture route, which we, of course, would put Camino de Santiago in the center. We also organized pilgrimage trip, and also we translated an APP called Buen Camino into Chinese this year. Pues bueno, cosas que ha venido haciendo BCC, también en colaboración con la otra asociación española, ACCH, ¿no? Pues son conferencias, por ejemplo, ahí se ven un par de ellas en el Cervantes de Pekín o en Changchun, en la Biblioteca Municipal de Changchun, colaboración de llevar itinerantemente por varios museos o bibliotecas o, digamos, salas de exposiciones en China, una exposición sobre las rutas culturales europeas que tenía el camino en el centro, y esto es un proyecto en colaboración con la delegación de la Unión Europea en China. Luego también, pues en colaboración tripartita con ACCH, comillas, tal, en España también organizar alguna peregrinación de alumnos chinos para que experimenten el camino, y este último año, pues hacer una guía del Camino de Santiago en chino, publicarla en una app de la editorial Buen Camino, colaborando con la editorial Buen Camino, pues traducir sus materiales al chino, de forma que ya hay la primera guía del Camino de Santiago en chino. And during those years, we also operate social media, WeChat accounts, and a WeChat group in Chinese. A WeChat account, actually the screenshot, I put it on this screen on the right corner. You can see that's the screenshot of our account. There are more than 1,000 followers now. We also run a very active WeChat group for communication, and there are about 300 members in that WeChat group. Also, we have a Bilibili channel. It's like YouTube in China, where we also put some videos on the Camino de Santiago. Pues nada, también es un poco cuidar esta comunicación de gente que se va interesando por el camino y tener ese deseo de que esto pueda inspirar y quizá fomentar este tipo de apreciación por cómo se está renovando el patrimonio en el Camino de Santiago entre los chinos, ¿no? Para esto, pues una cuenta pública de WeChat, que es como una especie de entre Facebook y WhatsApp, es una mezcla como un Facebook, que tiene más de 1.000 seguidores, o sea, suscriptores, o un grupo, digamos, más tipo WhatsApp de WeChat, pero más tipo de compartir, de amigos del camino, con unas 300 personas, ¿no? Que son gente que comparte sus fotos, sus preguntas. Oye, me he encontrado con esto en medio de la ruta, tal que es, tal, lo que sé. Y luego, lo último que ha comentado, sí, y unos canales en Bilibili, que es como el YouTube chino, aunque también hay un canal en YouTube, ¿no? De hecho, hay algunos materiales que podemos, no sé, Gladys, mostrar un poco de la exposición en Pekín, perdón, en Changchun, que hay un pequeño vídeo, no sé si... ¿Qué tiempo es, Ignacio? Disculpa. ¿De cuánto tiempo es? Son 3 minutos. Ah, pero bueno, sí, se puede pasar, sí. Vale, pues a ver, voy a compartirlo. El vídeo de las rutas culturales.
No, dice Gladys Shuo, bueno, espero que se oiga bien. Se oye, ¿no? Bueno, nada, era esta presentación de lo que una de las estaciones, digamos, de esta exposición en China, ¿no? Itinerante. Ahora está siendo en Beijing y dentro de poco, o sea, no está todavía hecho el vídeo. Hay un vídeo de una cosa que se hizo en enero asociado al pintor Alberto Reguera, que fue para allá y hizo una performance, digamos, sobre las rutas culturales europeas, y está expuesto su cuadro en la sede de la Unión Europea, ahora en Beijing, una exposición permanente, va a estar un año ahí. Y luego ahora, por ejemplo, el Cervantes, el Goethe Institute ha expuesto también, el Cervantes va
va a hacer una especie de miniciclo de cine sobre películas del camino y tal, y vamos a participar también apoyando la actividad y tal. Isabel Cervera está allí coordinando aquello y que ella misma hizo una exposición muy interesante sobre cartografía en los caminos, comparando las rutas de Muocao con el románico, sobre todo ilderdense, en la península ibérica. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio y profesora Chang. Ya vamos cerrando la charla. Bien, sí. Y bueno, y además con todas vuestras actividades que esperemos, bueno, se profundicen. Muchas gracias. Bueno, Gracias. agradecer también a toda la gente que ha estado acompañándonos esta tarde y bueno, esperamos poderos tener otra vez por aquí próximamente. Muy bien, a vuestra disposición, y si alguien de los que estaba escuchando pues se siente interesado y movido a colaborar, pues encantados de dialogar sobre eso. Fenomenal. Pues os hacemos el contacto en caso de que nos contacten para hablar con vosotros. Muy bien.